regresar a la calle, pero déjame saludar al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que se encuentra con nosotros en el matinal que sigue. De aquí en el buenos días a todos. Ministro, gracias por acompañarnos para conversar de un tema que ya aparentemente todas las cifras hablan de una evidente desaceleración de nuestra economía. A la señora que está viendo el programa, ministro, ¿qué significa eso y cómo le afecta a su bolsillo? Bueno, lo que vemos con la desaceleración, ¿qué ocurre con una desaceleración? Es que la economía crece menos de lo que se esperaba. O sea, si usted el año pasado había vendido 10 en su negocio, sí, este año esperaba vender 11, un poquito más, está vendiendo menos de eso. O sea, ¿Menos de 10? Pero no menos de 10, menos de 11, pero todavía sobre 10. O sea, todavía sigue creciendo, pero crece menos. ¿Cómo le afecta eso a la persona en su casa, al bolsillo? ¿Y eso qué implica? Eso implica que el empleo comienza a crecer menos fuerte, menos rápido, de lo que se crean menos empleos en la economía, y eso es algo que hemos visto. Pero no hemos visto aumento de las tasas de desempleo, que es una muy buena cosa. Eso en términos generales lo que se traduce es que la economía anda un poquito más lenta, y cuando anda un poquito más lenta, ministro, la gente ve menos empleo no en menos creación de empleo, pero sigue creándose empleo. Aquí, y para dejar a Jordi y a Mauricio, pero usted dice que hay menos creación de empleo, o sea, una desaceleración del crecimiento del empleo también, pero ojo, que uno escucha mucho que hay gente que están despidiendo, o sea, se empieza a hablar ya de desempleo. La gente está perdiendo sus puestos de trabajo a raíz de la crisis económica. Bueno, ¿Lo ve así? Primero, esto no es una crisis económica, esto es una desaceleración. Sí. Y una desaceleración significa que la economía crece menos. No es que no crezca, no es que esté retrocediendo, sino que crece menos. Y ese menor crecimiento está asociado con un menor crecimiento del empleo. O sea, se crean menos empleos. Se siguen creando empleos en la economía. Y en las economías siempre hay procesos en que se despiden y se crean empleos. Entonces lo importante es que estemos en lo positivo. O sea, que la economía siga creando empleo. Y eso es lo que está ocurriendo. Ministro, bueno, este es el material que sirve y yo tengo que hacer preguntas interpretando básicamente a nuestro público. La gente pobre, la gente tiene que salir a trabajar todos los días, dice, haya desaceleración o crisis, hay que salir a trabajar igual. ¿Dónde la gente más necesitada va a percibir o va a sentir esta desaceleración? Bueno, la gente lo puede empezar a percibir, lo puede empezar a sentir en que, por ejemplo, en su negocio vende menos. Ya no creía que iba a vender un poco más, vende menos. Entonces, eso le genera menos ingresos. Ahí puede haber un efecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ese efecto sea lo más corto posible. Por eso es importante señalar que esto es una desaceleración, no es una crisis, porque las desaceleraciones son eventos que uno puede enfrentar rápidamente, que con instrumental que tiene el gobierno, con mayor platita, por ejemplo, para Banco Estado. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos más plata a Banco Estado? Porque queremos que dé más crédito. ¿Por qué? Porque ese taller que estaba pensando en hacer una expansión quería comprarse una máquina. Dice, bueno, ¿cómo me compro una máquina en un periodo de desaceleración? En un periodo de desaceleración necesito crédito. Alguien me tiene que prestar la plata para poder comprarme la máquina. Y las condiciones para pedir ese crédito van a ser mejores porque gente que está pidiendo pequeños créditos, microcréditos justamente para comprarse la máquina, para ampliar el negocio. Una de las críticas frecuentes que uno recibe es que me pusieron trabas, me pidieron muchos papeles, me complicaron toda esta situación. Y por eso le dimos plata a Banco Estado, capitalizamos a Banco Estado. ¿Por qué? Porque queremos que cuente con recursos para poder prestar más fácil. En los periodos de desaceleración... ¿Pero va a prestar más fácil? O sea, ¿va a pedir menos documentos o va a pedir los mismos documentos de siempre? Lo que va a hacer Banco Estado es prestar más y prestar a mejores tasas. Banco Estado ya empezó con una campaña de baja en la tasa de interés, que es tan importante para la gente. Las tasas, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, ministro, que le afectan a la gente que quiere comprar su primera vivienda, incluso en Banco Estado han llegado a niveles muy bajos, pero no ha aumentado la venta de propiedades y de inmuebles. Y lo digo porque da la sensación que en una desaceleración, en una crisis, como se quiera llamarle, definitivamente la gente no se atreve a pedir un crédito porque tiene escepticismo de lo que viene. Y ahí han caído las ventas inmobiliarias, han caído la venta de autos nuevos, eso es efectivo. Y ahí lo importante, de nuevo, es que cómo enfrentan las economías las desaceleraciones. Las enfrentan bajando las tasas de interés. El Banco Central baja las tasas de interés, hace que el costo del crédito, sea más barato. Entonces, me conviene endeudarme. Miremos el caso de los créditos hipotecarios. Hoy día tenemos en el Banco Estado tasas de interés de 3,5%. 3,5%, una tasa muy buena. Comprarse una casa, un crédito hipotecario a 20 años. 3,5%, esa es la tasa de interés. Entonces, aquí tenemos un buen periodo, entonces, cuando bajan las tasas de interés, para renegociar los créditos. Porque las tasas son más bajas. Entonces, con eso yo disminuyo, primero, el dividendo que pago. Segundo, en la cuota del crédito consumo disminuyo la cuota del crédito consumo. Déjenme darles un ejemplo. Si usted hoy día se compara los créditos hipotecarios que puede comprar, puede ahorrarse hasta 500.000 pesos al año en crédito. ¿Y quién es el responsable de esta desaceleración? Porque el gobierno dice que son factores externos. Desde la oposición dicen que
algo de responsabilidad tiene el propio gobierno por toda la discusión de la reforma tributaria. Mire, lo cierto es que cuando uno mira por qué tuvimos este incremento tan importante en la inversión entre el 2010 y 2013, lo que pasó fue que el precio del cobre era alto, estaba muy alto, llegó a $4 y algo, o sea, un gran precio del cobre. ¿Y qué es lo que pasó con las mineras? Las mineras comenzaron a invertir, porque dijeron, con estos precios hay que invertir, y se comenzó a invertir. Y después lo que pasó es que el precio del cobre cayó desde $4 a $3, y ahí en ese momento todo el mundo para, pues cayó el precio, no invirtamos. Y ahí, cuando usted para la inversión, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdese que cuando usted construye una mina tiene que armar un campamento, tiene que contratar choferes, tiene que contratar constructores que van a construir los galpones, y todo eso dinamiza la economía. A ver, electricistas, gafites, de todo. Los servicios básicos, las cuentas, el combustible, por ende la locomoción, ¿qué pasa con eso? Bueno, lo que ocurre en estos periodos es que todos nos tenemos que poner un poquito más creativos para vender y por lo tanto los precios tienden a moderarse. No hay crecimiento en el costo de la vida, porque el costo de la vida comienza a crecer menos. Porque de nuevo, cuando hay desaceleración y yo estoy tratando de vender, lo que tengo que hacer es generar mejores condiciones para que la gente me compre. Entonces los precios tienden a moderarse, el costo de la vida tiende a moderarse. Lo mismo por el lado del crédito. Comienzan a bajar las tasas de interés para poder generar crédito en la economía. Hay una desconfianza también, ministro, le vuelvo a reiterar una pregunta que tiene que ver con los acceso a las propiedades, las ventas de casas nuevas, usadas, han caído a tasas históricas de los últimos 2, 3, 4 años al menos. Y lo otro, la venta de autos, que son indicadores que a la gente le dice, ¿sabe qué? No me atrevo, no tengo confianza, puedo perder mi trabajo, no estoy seguro, me van a echar a fin de año, ¿y qué es lo que voy a hacer? Mejor no compro el auto, mejor no compro la casa. Eso nos habla de una desaceleración. Vamos a conversar de este tema y cómo nos afecta al bolsillo. En instante seguimos con el ministro de Economía aquí en el Matinal que Sirve. Alvarito. Así es, volvemos en una breve pausa comercial. Estamos de vuelta hablando de la desaceleración de la economía en nuestro país. ¿Cómo nos afecta a los chilenos? Ya volvemos. Muy bien, estamos con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Alvarito, aquí en el Matinal que Sirve, conversando de la desaceleración económica. Les quiero plantear una pregunta que tiene que ver con las confianzas, finalmente. Pese a que las tasas caen, la gente no se está atreviendo a comprar autos y menos propiedades, ministro. ¿Cómo recuperamos la confianza? Bueno, acá nosotros lo que estamos implementando desde el gobierno es una serie de medidas para que la economía vuelva a crecer a los niveles que venía creciendo anteriormente. Eso es lo importante, que la gente esté clara que nosotros desde el gobierno estamos implementando esas medidas. ¿Cuáles? Les dije, más plata a Banco Estado. ¿Para qué? Para que dé más crédito y ese crédito se transforme, por ejemplo, en crédito para el taller que quiere comprar una máquina nueva. Pero conviene, por ejemplo, ministro, preguntas que nos hacen desde el público de inmediato, repactar créditos. Sabe que yo tengo un montón de créditos con la casa comercial, con la tarjeta del banco, en fin, juntar todas esas deudas y pedirle a Banco Estado, en este caso, a una tasa más baja, una repactación. Es una muy buena estrategia. Es bueno hacerlo. Las tasas están más bajas, hay que aprovechar. Eso le disminuye a uno la cuota. Si a uno le disminuye la cuota, significa que aunque no obstante puede tener menos ingresos, como paga menos en el crédito, tiene más plata disponible. No tiene el riesgo esto de que la gente se endeude más, como va a tener más acceso al crédito, que se endeude más de la cuenta, más de lo que está capacitado o en condiciones de pagar. Hay que siempre estar conscientes de que tenemos que evitar el sobreendeudamiento. Aquí eso es importante, pero es una buena oportunidad para aprovechar estas tasas más bajas. Usted tiene que saber más que todos nosotros juntos. ¿Cuánto es lo adecuado que cualquier ciudadano en Chile puede endeudarse? ¿Cuánto de su sueldo? ¿Qué porcentaje? Bueno, mirémonos en el caso de los créditos hipotecarios. Los especialistas lo que dicen es no pague un crédito hipotecario más allá del 25% de su ingreso, más allá del 20% de su ingreso, de forma tal de que no se transforme en una carga que usted no pueda soportar en el tiempo. Pero ahí de nuevo, una buena cosa es cotizar, porque las diferencias en créditos son muy importantes. Una persona que pide un crédito por 1.500 UF para comprarse una casa de 2.000 UF, sí, esa persona puede pagar 500.000 pesos menos en dividendo al año si hace una buena cotización, si elige la tasa más barata. 500.000. Si alguien se compra un auto, que habíamos dicho las ventas de los autos están cayendo, pero ¿qué es lo que pasa en ese caso? Si usted pide un crédito de 3 millones de pesos, un crédito de consumo para comprarse un auto, en un caso puede terminar pagando 4 millones de pesos, en el caso más barato. Sí. En el caso más caro puede terminar pagando 6 millones de pesos. O sea, se ahorra 2 millones de pesos si cotiza, y cotiza bien. Dentro de las medidas concretas que usted nos estaba contando, habló la primera, inyectar recursos a Banco Estado, bajar las tasas y la gente pueda pedir crédito. Y me preocupa porque finalmente le estamos diciendo a la gente que la manera de salir de esta pequeña crisis, esta desaceleración, es que vuelva a confiar, a tomar créditos, a endeudarse. ¿No está de alguna manera el gobierno con esto sobreendeudando a la población? Lo que estamos diciendo es, esa es una alternativa. Hay gente que puede hacerlo, hay gente que puede repactar una deuda. Hay gente que no está endeudada y que es un buen momento, por ejemplo, para comprarse una casa. Sí. Pero también hay otras medidas. ¿Qué es lo que? Codelco.
Ayer la presidenta firmó un proyecto para darle más recursos a Codelco. ¿Qué van a permitir esos recursos? 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de La dólares. mitad de la reforma tributaria. ¿Qué va a permitir eso? Eso va a permitir que Codelco invierta 23.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Codelco había ido perdiendo los yacimientos porque estaba más antiguo. Chuquicamata, El Teniente, Andina, yacimientos antiguos. Codelco va a poder invertir Y para la gente... ¿Y eso qué significa? Que Codelco necesita construir un nuevo yacimiento y eso implica construcción. ¿Quién va a construir los Mano de balcones? obra. ¿Quién va a llevar a los trabajadores? ¿Quién va a ser los soldadores? Y eso contrata mano de obra y eso por lo tanto genera más dinamismo porque hay que traer esos trabajadores al proceso de construcción. Entonces eso le da dinamismo a la economía y ese trabajador que ahora tiene este trabajo comienza a consumir. Sí. Y como consume, alguien le vende y ese alguien que le vende comienza a vender más y por lo tanto eso dinamiza la economía. ¿Otras medidas, ministro? Bueno, dijimos que vamos a hacer un plan de infraestructura por 28.000 millones de dólares. La infraestructura es camino. Acá Chile necesita más caminos y eso también genera mucho dinamismo. ¿Por qué? Porque necesitamos gente para construir esos caminos. Y por lo tanto también es bueno para el crecimiento del país en el largo plazo. Porque todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo que también tenemos que preocuparnos de la desaceleración y esa es nuestra tarea fundamental. Pero también de construir esa infraestructura para que nos permita crecer en el futuro. ¿Quién fiscaliza que todos estos recursos que se están entregando, que son en definitiva plata de todos los chilenos que pagan impuestos, se gaste bien? Que la plata de Codelco, que la plata del Banco Estado, que la plata para los caminos se gaste adecuadamente y no se malgaste. Bueno, desde el gobierno vamos a estar trabajando en fiscalizar, en estar claro de que todos estos recursos van a ser bien gastados, van a ser gastados a tiempo, porque eso también es importante. Tenemos que gastarnos la platita que estaba considerada en el presupuesto este año. Completa. Completa. Porque no podemos dejar ni un peso sin gastar. ¿Por qué? Porque eso de nuevo le da dinamismo a la economía, porque esos proveedores del Estado que le venden al Estado tienen ingresos y esos ingresos le permiten seguir con sus negocios. He leído y escuchado harto por ahí a nivel de pulso de la gente que toda esta crisis que hubo en España, en Grecia, quizá esté goteando hacia Sudamérica, principalmente a nosotros que somos una economía emergente. ¿Qué hay de cierto en eso o qué hay de solo paranoia? No, nosotros de esa crisis nos recuperamos rápidamente. Acuérdese usted, el 2008-2009, cuando con la presidenta Bachelet se implementaron una serie de planes que lo que hicieron fue enfrentar esa crisis. Esa fue la crisis más grande desde la Gran Depresión. ¿Y Chile qué es lo que hizo? El 2009 ya estaba despegando. ¿Por qué? Porque se implementaron las políticas correctas, se implementaron esos planes de infraestructura, esos planes de inversión que le permitieron a nuestra economía recuperarse. Estamos hoy día en una situación que es muy distinta, estamos con una desaceleración, no una crisis, y lo que vamos a hacer es implementar las políticas que nos permitan recuperar el crecimiento. ¿Y es el momento adecuado para discutir una reforma tributaria? ¿Para plantearle a la gente que le van a subir los impuestos? Bueno, lo que pasa es que nosotros aquí como gobierno hemos planteado reformas que son fundamentales. La reforma educacional. La reforma educacional que al final lo que busca es generar una sociedad de más oportunidades, pero también es bueno para la economía. ¿Por qué? Porque si tenemos más capital humano como país vamos a ser capaces de producir otras cosas. Si Chile lo que tiene que hacer, uno de los desafíos que tenemos como país, es empezar a meterle conocimiento a las cosas que producimos. Mira, si con la reforma educacional eso, no hay duda, el tema, o sea, hay discusión ciertamente, pero el tema es la reforma tributaria y ahora, respecto de la economía. Entonces, ¿cómo hacemos una reforma educacional? Para que la gente tenga la tranquilidad de que esa reforma va a ser en el tiempo, va a permanecer en el tiempo, que no vamos a decir los colegios los vamos a cerrar en 10 años. Hay que hacer una reforma tributaria. Y hay que hacerla, ¿por qué? Porque también los países que hacen bien las cosas lo hacen de esa forma. Y eso también tiene un beneficio, que es que una política fiscal que es sana es una política fiscal que le da a todos los actores más tranquilidad y por lo tanto las tasas de interés de la economía son más bajas en esos casos. Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, nuestro compromiso era hasta 15 minutos para las 9, sé que tenemos una agenda muy apretada, así que muchas gracias por acompañarnos. Valparaíso, ahora un encuentro de las pequeñas y medianas empresas y después a Valparaíso a terminar con nuestro proyecto de Reemprende Valparaíso, que fue un programa que hicimos para apoyar a los emprendedores de Valparaíso que lo perdieron todo en ese incendio. Volveremos a invitar al ministro entonces. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Alvarito